Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Vicerrectoría de Docencia por organizar este primer encuentro de innovación académica, el reto de hacer docencia durante la pandemia. La ponencia que voy a presentar la he titulado Manos a la Tierra. El contexto de esta ponencia es nace de una actividad de mediación pedagógica que implementé en el curso Agricultura y Ambiente del Centro de Estudios Generales. Este curso lo impartí en varias modalidades, desde el 2018 hasta el 2021 y el primer ciclo de este 2022 también. Y durante la pandemia el curso fue impartido de manera virtual también. Entonces, esta fue una de las actividades del curso que tenía como objetivo un objetivo de aprendizaje planteado de construir un módulo de producción o huerta casera orgánica utilizando, bueno, nada más era uno de los requisitos que se usaran materiales, reutilizar materiales para experimentar las dificultades y las recompensas de la agricultura orgánica. Un poco las características del grupo. En general, los grupos del Centro de Estudios Generales se componen de hasta 35 estudiantes, la mayoría de primer ingreso, aunque también hay algunos que ya son más avanzados en su carrera, que tienen cursos de generales sin llevar, y generalmente se componen de estudiantes de prácticamente todas las carreras de la Universidad Nacional. También, para poner en contexto, hay varios pensamientos de esta famosa científica, activista, ecofeminista Vandana Shiva, que son una motivación tanto para mí, y trato también de inculcarle a los estudiantes para implementar esta actividad. Ella dice que somos parte de la naturaleza y no estamos fuera de ella. Y la comida, es lo que nos conecta a la tierra, a diversidad y a los bosques que nos rodean. No podemos separar la comida de nuestra vida de la misma manera que no podemos separarnos de la tierra. Y ella plantea que el problema actual no es la agricultura, sino el modo industrial que tenemos de producir los alimentos. O sea, todos estas producciones masivas, ¿verdad?, de monocultivos que vienen a utilizar intensivamente químicos y combustibles fósiles, que son los que originan el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y también han destruido el suelo, los recursos acuíferos, y han contaminado lagos, ríos y océanos. Y muy triste, pero la agricultura industrial ha reducido hasta casi la extinción la variedad del 93% de las semillas. Y otro tema que ella también plantea y que es una realidad es que muchas de las enfermedades de hoy en día tienen que ver con esta manera industrial de alimentarnos. Bueno, ¿cómo desarrollamos esta experiencia en el curso? Cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, cada estudiante, su disponibilidad de materiales, el espacio que tiene, su propia motivación, establece un módulo de producción en su casa o en algún otro sitio, como vamos a ver. Cuando establece este módulo, elabora un primer informe de establecimiento e informes de avance quincenales, y cada uno de estos informes son subidos en un espacio que se genera en el aula virtual. De mi parte, yo le doy una revisión a los informes y les doy retroalimentación y acompañamiento para ver cómo va el proceso. Y al finalizar el ciclo, antes de finalizar, ellos presentan un informe final en el cual, además de exponer sus resultados, reflexionan sobre la experiencia. Un cambio que se dio es que cuando este curso era presencial, hacíamos como unos momentos en el aula que utilizábamos para discutir cómo iba el asunto, qué estaba pasando, y eso, digamos, no se tuvo tanto en la virtualidad, pero también se hacían como sesiones en las cuales se discutía un poco sobre qué problemas estaban teniendo, etc. Por ejemplo, aquí tenemos estas manifestaciones de una estudiante que dice que su casa, eso es parte de su informe, su primer informe, digamos, de establecimiento, dónde lo estableció, qué utilizó,
qué insumos, qué materiales y cuánto le costó. Y ella manifestaba ese entusiasmo por esa vida, dice que se va a formar poco a poco con las semillas que ella sembró. Eso es, entonces de ahí nace también el tema de que esta ponencia se llame Manos a la Tierra, era que cada estudiante ponga sus manos en la tierra. Y esta fue una estudiante, este curso también lo impartí para, exclusivo para estudiantes de la Escuela Ecuménica de Ciencias de Religión en algún momento, pero en este tiempo de pandemia también lo llevó esta estudiante que pertenecía a una comunidad católica, creo que ellos vivían en Tres Ríos, y ella estableció este módulo de producción bastante amplio, incluso le permitió generar algunos alimentos para el comedor de su comunidad, que fue una experiencia bastante interesante para ella también. Y ella decía que no era lo mismo comprarlo que tener la oportunidad de ver una vida en sus manos y compartir lo producido con las personas de su comunidad. Eso era, digamos, una satisfacción grande para ella. Una de las cosas que se preguntaban digamos, en los informes, en el informe final, era que sobre qué aspectos adquirió conciencia el estudiante o la estudiante. Y esta persona dice, ahora me pregunto qué estamos llevando a nuestra mesa para comer cuando compramos en un supermercado. También se concientizó sobre el trabajo que tienen las personas que se dedican a cultivar y vender estos alimentos en una feria o en algún establecimiento. Y que la huerta es una actividad bonita para desarrollar en familia. También ayuda al ambiente y a la economía, pues es más económico sembrar alimentos que comprarlos. Ellos tuvieron también la experiencia de que, bueno, los que tuvieron más éxito, por ejemplo, de hacer ensaladas y utilizando los productos que habían sembrado en sus huertas y habían cosechado, y dijeron que es muy satisfactorio comerse algo que una misma ha sembrado. Eso lo dijo esta estudiante en Madrid, que su huerta la estableció en este curso que fue durante la pandemia. Una de las cosas que también se pretendía con la experiencia es que en la misma se involucrara a otras personas de la familia o amistades. Entonces, esta señora dijo que involucró a los hijos y al esposo, porque también a ellos les gusta el tema de la agricultura, y ellos son de una familia de agricultores, y eso lo ha podido transmitir a sus hijos, las técnicas de cultivo para tener un mejor resultado, el cuidado de la tierra y de lo que comemos. También este estudiante Orellana decía que en los días que se ausentaba de la casa por tener que viajar a los laboratorios presenciales de la carrera, su papá se encargaba de regar las plantitas y cuidar que las gallinas no se metieran. Un poco también se pedía ese como ese indicador verificable de que era el mismo estudiante el que estaba haciendo su módulo, y ahí, por ejemplo, su módulo lo estableció en el patio de la casa y está detrás cosechando ya sus cebollinos, y fue uno de los que tuvo bastante éxito, digamos, con su huerta en tiempos de pandemia. Bueno, aquí esta estudiante Suárez dice que pudo compartir también momentos con sus padres. Ellos sabían un poco cultivar, y ella menciona esto que me parece a mí muy importante, que esos momentos que pudo compartir son muy especiales para ella y los valora. Después, llevar ese proceso de plantar una semilla, ver la evolución del crecimiento, dice ella que fue la mejor experiencia que haya tenido en esta época de pandemia. Muchos de ellos decían que la huerta les permitía salir un poco, digamos, de la rutina, del estrés, de tal vez de los cursos más fuertes, digamos, que estaban llevando, las químicas o las matemáticas, dependiendo de las carreras, o cursos muy demandantes, y que la huerta les daba como ese desestrés, ¿verdad? También algunos lograron influir para que otras personas también establecieran módulos de producción. O sea, lograron estimular a otras personas también para hacerlo. Y
Este estudiante también menciona que el contacto con la tierra es algo increíble al sentirse en armonía con ella. Aquí hay algunos ejemplos del trabajo realizado, porque es lógico, es cierto que muchas veces los estudiantes no viven en casas con mucho gran espacio, digamos. Algunos, por ejemplo, tuve casos de estudiantes que me dijeron: profe, en mi casa solamente pega luz en una ventana y ahí lo único que yo voy a poder poner son unas macetitas con una matita, y entonces ese era su módulo de producción y todo eso era válido. Digamos, el objetivo de aprendizaje, que era darse cuenta de las dificultades, las experimentaban en esa pequeña maceta. Y otro de los objetivos también era reutilizar materiales como cajas de leche, botellas, cajas donde se transportan verduras, etcétera. Y eso también fue una cosa que también se logró. Aquí hay un estudiante Giancarlo, que él pone 9 logros cuando, digamos, en su informe final, él dice que tuvo 9 logros importantes. Más responsabilidad, tuvo un compromiso con esas plantas que había sembrado, tenía que ajustar su horario de sueño. Muchos de los estudiantes y de los jóvenes hoy día se acuestan muy tarde, ¿verdad? Y si se pueden, se levantan tarde. Él dijo: tenía que despertarme temprano para regar las plantas. Disminuyó el desperdicio de desechos orgánicos, creó su propio abono orgánico, porque también esa era una de las posibilidades que había en el curso. Reutilizó botellas, recolectó agua de lluvia, y también influyó para que 2 personas más establecieran sus propias huertas, que también eso fue algo muy interesante que sucedió, porque en pandemia la gente estaba como más receptiva al tema de qué como, qué estoy produciendo, qué estoy comiendo, qué puedo hacer allá que estoy en confinamiento, qué puedo hacer en el patio de mi casa. Y, por ejemplo, él también menciona a nivel familiar lo importante que fue la huerta para sus abuelas y para su hermanita menor, que también ese era uno de los objetivos de la actividad. Hay un caso muy interesante de una estudiante de psicología que dice que también la huerta significa disciplina, esfuerzo, paciencia, entre otras cualidades, porque sembrar una semilla... Ana Isabel, 2 minutos. Muy bien, muchas gracias. Y ella también menciona que las personas tenemos distintas maneras de captar los mensajes, de manera oral, escrita, por una pintura o por una canción, y se pregunta: ¿y por qué no a través de la atenta observación del crecimiento de una semilla de culantro? Y ella lo vio como una terapia. O sea, establecer la huerta para ella fue una terapia. Aquí tuvimos un caso de una estudiante de enseñanza de la religión en Poás. Ella me dijo: profe, en la escuela donde trabaja mi mamá no están utilizando este espacio. Esto era en el segundo ciclo del 2020, en pandemia, y me gustaría saber si yo puedo utilizarlo. Y yo le dije: claro que sí, ya, dado que no hay niños en la escuela. Y ella lo que hizo fue esto, imagínense, ella logró producir todo eso, involucró a su familia, reutilizó materiales, produjo alimentos orgánicos, fue consciente del valor de esa producción y del esfuerzo que hay que hacer para producir esos productos, valga la redundancia. Y desde mi parte considero que en su caso el objetivo de aprendizaje planteado para la actividad se cumplió con creces. Finalmente, bueno, la pandemia nos planteó retos. Tuvimos que adaptarnos a los cambios, porque no es lo mismo tener a los estudiantes al frente y mirarlos a los ojos que tenerlos detrás de una pantalla, a veces representados en el mejor de los casos por una pequeña fotografía, pero en muchas ocasiones, como me pasó, por un avatar, ¿verdad? Y preguntarnos: bueno, ¿logramos llegar al corazón de los estudiantes? ¿Alcanzamos a impactar de alguna manera sus vidas? ¿Conseguimos apasionarlos por nuestros temas, ya fueran esos temas fórmulas, ideas, procedimientos o teorías? Y hoy, que ya casi salimos de esa situación que antes no imaginábamos, ¿verdad? Vale la pena la reflexión y, por supuesto, la acción. Una reflexión final con esa frase de Mario Benedetti:
Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Muchas gracias.